Feliz lunes para todos, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes en Voz Live. Esta es nuestra cita diaria, información y actualidad completamente en vivo. Yo soy Verónica Silveri y me puede encontrar como @VerónicaSilveriP en todas las plataformas digitales. Antes de empezar, lo que les digo siempre, por favor, vaya y suscríbase a nuestro canal de YouTube, allí como nos encuentra, @VozMedia. Comente, denos pulgar arriba y comparta para que podamos llegar a muchas más personas, a muchos más hogares. También estamos en vivo en Facebook y en Rumble. La noticia de hoy, o mejor dicho, las noticias de hoy. Una encuesta demostró que Latinoamérica está interesada en una intervención militar en Venezuela. También se mantiene el cierre de gobierno en horas críticas. Hablaremos también sobre la popularidad para los candidatos demócratas en 2028 y por último asesinan a otro alcalde en México. Para hablar sobre todo esto nos acompañarán dos analistas con quienes conversaremos más adelante. Con quien vamos a conversar ahora es con nuestro reportero y redactor de Voz.us, Santiago Hospital. Para ello vamos inmediatamente a hacer contacto con nuestra redacción en Madrid para contarles sobre la portada del día en Voz.us. Ya lo vamos a ver, Santi, bienvenido. Cuéntanos los detalles de nuestra cover en Voz.us. Adelante. Muchas gracias, Verónica. Un saludo a ti, a todo el equipo de Voz y, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Destacamos hoy en nuestra web, Voz.us, las últimas palabras de Donald Trump sobre Nicolás Maduro. Trump dijo que los días de Maduro están contados. El presidente también sostuvo que dudaba de que Estados Unidos entrara en guerra con Venezuela, tirando más para el no. Pero que, atención, Trump se negó a descartar o confirmar que se fueran a producir ataques terrestres. Recordemos que el gobierno desplegó en el Caribe una fuerza militar inédita en cantidad y en potencia. Cruceros, cazas, buques de asalto anfibio, a los que se unirá el USS Gerald Ford, el portaaviones más poderoso del mundo. Junto con esta noticia compartimos, como adelantabas, Verónica, una nueva encuesta regional de Atlas Intel. Más de la mitad de Latinoamérica quiere que Washington intervenga militarmente en Venezuela. Así, el sondeo revela un apoyo apabullante a una acción militar estadounidense que ponga fin al régimen de Maduro. La situación venezolana es, además, un motivo de preocupación para el 74% de los latinoamericanos. ¿Por qué? De los encuestados, un 65% apuntó hacia la manipulación electoral, un 64% nombró la pobreza extrema y el hambre, un 63% la migración masiva y un 62% las violaciones de derechos humanos. Además, la imagen de Maduro se encuentra en mínimos. Solo el 12% opinó favorablemente sobre el dictador venezolano. El 75%, en cambio, tiene una imagen negativa. Así de mal rinde Maduro. ¿Y qué hay entonces de María Corina Machado? La líder de la oposición tiene un 57% de imagen positiva y además un 55% de los encuestados está de acuerdo con que haya recibido el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué otras noticias tenemos hoy en la portada de Voz.us, Santi? Realmente inédito todo lo que sucede con el tema de Venezuela y Estados Unidos. Y tenemos información diaria, seguimos y cada día pasan más cosas. Cuéntanos qué más tenemos hoy en la portada. Así es, Verónica, y de Venezuela nos vamos a México. Seguimos las últimas novedades del asesinato del alcalde de Uruapan, al oeste de México. Cientos de personas pidieron justicia por Carlos Manso Rodríguez. El político local de 40 años, crítico vocal del narcotráfico, fue asesinado el sábado durante una celebración por el Día de los Muertos. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó sus condolencias, mientras que por parte de Washington, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, hizo lo propio y sostuvo además que Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación con México para erradicar el crimen organizado. En el estado de Michoacán, donde sucedió el asesinato, operan bandas como el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana. Ambas, recordamos, fueron designadas organizaciones terroristas por la Casa Blanca. Seguiremos atentos a este tema a medida que avanza la investigación, por supuesto. Y hablando de esto, vamos a escuchar unas declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto a este asunto. Vamos a escucharlas. La derecha. La guerra contra el narco. Que regrese García Luna. ¿Qué proponen? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado. Vamos a reforzar, sí, Michoacán y otros estados de la República, pero fortaleciendo la presencia, la inteligencia,
la cero impunidad y la atención a las causas. Ahora, no podemos dejar de mencionar esta andanada de la derecha, de algunos comentócratas y conductores. O dueños, o concesionarios, más bien. En ningún momento escuché una condolencia a la familia. Cuando dijiste, Santi, que de Venezuela nos íbamos a México, cada día la distancia entre Venezuela y México es más corta. No lo digo yo, lo dijo también el especialista Julio Schilling, que tuvimos aquí la semana pasada. La derecha, ¿no? Todo parece ser culpa de la derecha y si no, pues se busca igual culparla. Pero ¿qué otra noticia tenemos en nuestra web de voz.us, Santi? Volvemos entonces para Estados Unidos y hablamos sobre las decisivas elecciones de mañana en Nueva York. Recordemos que por el Partido Demócrata, el candidato es el socialista Zoran Mamdani, favorito en las encuestas. Hakeem Jeffries, sin embargo, aseguró que incluso si sale vencedor, Mamdani no es el futuro del partido. Hace días, el líder demócrata se convirtió en el único alto cargo azul en respaldar a Mamdani, pero ahora parece estar reculando o al menos matizando su apoyo. En cambio, el futuro demócrata para Jeffries está en el caucus demócrata en la Cámara de Representantes. Y aunque la carrera por la ciudad que nunca duerme viene llevándose todas las miradas hace días y meses, va a ser una super jornada electoral la de mañana, 4 de noviembre. Una jornada electoral en todo el país. Ciudadanos en varias coordenadas de todo Estados Unidos acudirán a las urnas para definir gobernadores, alcaldes y resoluciones estatales. Otras ciudades que votarán por alcaldes serán Atlanta, Boston, Cleveland, Detroit y Minneapolis. En Virginia y Nueva Jersey, mientras tanto, se vota para gobernador. Además, en 6 estados, los votantes decidirán sobre más de 20 medidas electorales. Hacemos de todas estas foco en una, Verónica, en California, que votará la propuesta 50, que, de aprobarse, redibujaría los mapas electorales, anulando la superioridad numérica que otorgó algo. El cambio en Texas. Haremos un seguimiento detallado tanto hoy como mañana de esta super jornada electoral. Así es, Santi, aquí estaremos en Voz Live, en Tu Voz en Vivo, también estaremos en Voz News. Voz va a dar una cobertura a lo que serán las elecciones el día de mañana. Muchísimas gracias desde Madrid, Santiago Hospital, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Seguimos nosotros con más noticias. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó a través de su cuenta de X de que un ataque de los militares de Estados Unidos habría hundido una nueva narcolancha y matado al menos a 3 personas que viajaban en la embarcación. De acuerdo con Hegseth, este barco, como todos los demás, era conocido por los servicios de inteligencia por estar involucrado en el contrabando ilícito de drogas. Transitaba por una ruta conocida del narcotráfico y transportaba narcóticos. Mire qué importante esto, 3 narcoterroristas, hombres, qué importante esta palabra, se encontraba a bordo del barco durante el ataque que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los 3 terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en el ataque. Seguimos con más noticias. El Centro Nacional Antiterrorista dice que ha ayudado a evitar que 6.525 terroristas conocidos o sospechosos entren en Estados Unidos. Esto se produce después de que los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y la Patrulla Fronteriza aprendieran a un número récord de más de 3.000 sospechosos en el año fiscal 2025, según datos del CBP. En los primeros 100 días de la segunda administración Trump, el Centro Nacional de Contraterrorismo había identificado a casi 1.200 presuntos terroristas en Estados Unidos, dijo a principios de este año la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, quien dirige esto. Dijo que el número incluía a 750 con vínculos con el MS-13, escuche bien, el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, entre muchos otros. Y ahora vamos con esto. El senador John Fetterman está en guerra
contra su propio partido, donde los ha responsabilizado del cierre de gobierno en la cadena de noticias CNN. Y si bien cierto es que son los demócratas quienes han votado 13 veces en contra de la resolución continua para mantener el gobierno abierto mientras arreglan las diferencias, ¿tiene Fetterman razón? Escuchemos. Me angustia profundamente saber que 42 millones de estadounidenses perderán sus beneficios del SNAP. Y esa es una de las principales razones por las que me niego a paralizar el gobierno. Además, creo que los demócratas deben asumir la responsabilidad del cierre. Para hablar sobre todo esto nos acompaña Vanessa Vallejo, analista político de Voz. Vanessa, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Voy a empezar contigo de una vez. Escuchábamos ahora al senador Fetterman. ¿Cuáles son tus opiniones sobre lo que dijo y si lo consideras a él más que un demócrata, un aliado para el Partido Republicano? Porque no son solamente estas declaraciones. Hemos visto a Fetterman con mucha retalía con el Partido Demócrata. Pues Fetterman es el único senador demócrata que creo que en este momento tiene razón, y yo creo que en general pragmatismo, en el sentido de que históricamente, es decir, no es una cuestión de que en este momento esto es lo que debería hacer el Partido Demócrata, sino que históricamente los dos partidos, no importa la posición en la que estén, cuando hay el riesgo de un cierre del gobierno, siempre han buscado tomar medidas como la resolución continua limpia que han puesto sobre la mesa los republicanos, porque los dos partidos saben que los cierres del gobierno, sobre todo si son tan extensos como este, pues perjudican a millones de americanos. Entonces, lo que está haciendo Fetterman en realidad es lo que durante mucho tiempo se ha hecho en este país, que como digo, es evitar un cierre del gobierno. Lo raro es lo que están haciendo ahorita el liderazgo del Partido Demócrata. Y pues yo creo que lo interesante de Fetterman será ver cómo le va a él en las encuestas y cómo, digamos, se ve reflejado esta actuación, digamos, valiente que ha tomado, porque pues en cierta medida es llevarle la contraria a su partido. Vanessa, día 34 del cierre, con el cierre costando potencialmente miles de millones a la economía, según diversos análisis, ¿crees que los republicanos deberían priorizar recortes en programas como SNAP, por ejemplo, que mucho se ha hablado de SNAP en estos días, para forzar un acuerdo fiscal un poco más disciplinado? Bueno, lo que pasa con SNAP es que aquí hay una batalla legal que seguramente va a terminar resolviéndose en cortes, que en realidad no es muy claro cómo se pueda solucionar esto, porque si bien dos jueces ya han dicho que el presidente tiene que utilizar los fondos de emergencia para poder seguir pagando este programa conocido popularmente como el programa de las estampillas, lo que dice la administración es que, y lo que dice particularmente la secretaria de Agricultura, que sería la que tendría que, digamos, utilizar ese fondo de emergencia para pagar este programa, lo que dice es que, digamos, que legalmente no se puede hacer porque si no se ha aprobado, digamos, ese presupuesto, pues ella no puede utilizarlo para este tipo de cosas. Entonces, yo creo que acá o la administración busca una forma de hacerlo, o entonces esa pelea legal va a continuar en las cortes y finalmente veremos qué pasa. Ahora, lo otro que puede ocurrir es que simplemente esta semana, antes de que esa pelea en las cortes tenga un desarrollo más largo, pues se reabra el gobierno y pues terminemos viendo una solución por otra parte. Pero en ese sentido es que la verdad es que no hay claridad sobre cómo se puede solucionar este tipo de cosas, si se pueden o no utilizar otros fondos. ¿Cómo quedan los demócratas después de todo esto en el momento en el que se reabra el gobierno? Sí, es más pronto que tarde, Vanessa. Pues eso va a ser, creo que uno de los números más interesantes que vayamos a ver en las encuestas en general en este año, porque la apuesta de los demócratas y la apuesta del senador Schumer es a que la mayoría de los americanos iban a culpar a los republicanos. Ahora, las encuestas son un poco extrañas por ahora en este aspecto. La mayoría de las encuestas muestran a los americanos culpando a los republicanos del cierre del gobierno, lo cual a mí me parece que es injusto porque los republicanos necesitan 60 votos en el Senado y pues no tienen los 60 votos porque solamente hay 53 senadores republicanos, entonces son los demócratas los que están frenando esto. Ahora bien, dicho eso, aunque la mayoría de las encuestas la gente
presenta que la mayoría de los americanos culpan a los republicanos y no a los demócratas, sí es cierto que la mayoría de las encuestas, ya cuando se pregunta más a fondo, la mayoría de los americanos dicen que los demócratas deberían votar por la resolución continua de los republicanos, aun si los republicanos no les dan las concesiones que ellos están pidiendo o no les cumplen las peticiones que ellos están pidiendo. Entonces, eso es un poco encontrado hablar de esas dos preguntas y ya digo, hay diferentes encuestas, o sea, no es claro por ahora lo que pueda pasar. Ahora, también es interesante ver qué va a pasar mañana en las elecciones y ver si de pronto este cierre del gobierno tiene algún efecto, por ejemplo, en Virginia, porque pues muchos de los trabajadores federales viven en Virginia y pues ya veremos, digamos, con más tiempo qué efecto pudo tener esto y si finalmente sí se ve un golpe fuerte para los demócratas o realmente los americanos no terminan castigándolos por esto. Y hablando sobre manchar la imagen del presidente Trump, ¿no? Ante la convocatoria del Senado de este lunes a las 3 p.m. también hablaba sobre las concesiones. ¿Qué concesiones específicas deberían hacer los demócratas para evitar, pues, romper el récord del cierre más largo, ¿no? ¿O crees que simplemente quieren llegar al más largo de la historia para buscar manchar más políticamente el mandato de Trump? ¿Qué es lo que han intentado hacer desde que empezó, ¿no? En vez de hacer propuestas, pues lo que buscan es manchar el mandato del presidente. Pues los demócratas han hecho unas propuestas que era evidente que los republicanos no iban a aceptar. Entonces, cuando uno ve ese tipo de peticiones, pues uno sabe que evidentemente su intención no era que se llegara a un acuerdo, sino alargar la situación. El asunto, por supuesto, es si efectivamente es el llegar al cierre del gobierno más largo de la historia vaya a afectar al presidente Trump o no lo vaya a afectar. O si eso al contrario va a terminar perjudicando a los demócratas. Como digo, las encuestas por ahora no parecen mostrar, digamos, que se haya perjudicado la imagen de los demócratas, pero tampoco parecen mostrar digamos, golpe a la imagen del presidente Trump. De hecho, algunas encuestas muestran que la popularidad del presidente Trump ha subido muy poco, 1 o 2 puntos, pero ha subido durante este cierre del gobierno. Ahora, específicamente, ¿qué es lo que piden los demócratas? Bueno, piden un montón de cosas. Digamos que lo más normal o lo más conocido y de lo que ellos más hablan es de una extensión a los subsidios a los programas de salud. Pero además de eso, que es la queja mayor de los republicanos, es que han pedido, por ejemplo, que se dé subsidios o dinero que terminaría en servicios para inmigrantes ilegales y que los republicanos, por supuesto, no iban a aceptar eso, pero también devolver dinero que ya se había cortado de la ayuda internacional, un montón de programas sin sentido, promoviendo ideología LGTBI, y también, por ejemplo, devolver el financiamiento a NPR y PBS, que son medios de una línea editorial de izquierda, y esos son uno de los grandes logros que consiguió Trump en el Big Beautiful Bill. No tiene sentido que ahora los demócratas lo quieran echar para atrás. Entonces, pues como digo, las negociaciones o las peticiones de los demócratas siempre fueron sin sentido, siempre era evidente que los republicanos no iban a aceptar eso, por lo tanto, la intención para cualquiera que lea esas peticiones siempre tiene que haber sido clara, y era la intención de mantener el gobierno cerrado. Ahora, Vanessa, ¿qué rol o cuál es el nivel de importancia que juega la Casa Blanca en este impasse? ¿Y cómo podría un liderazgo republicano más unificado en el Congreso acelerar una resolución sin comprometer, esto es sumamente importante, lo estabas diciendo tú, los principios y objetivos de esta administración? Pues, a ver, el presidente Trump ha estado tuiteando o posteando en Truth acerca de la opción nuclear y de eliminar el filibuster, que sería eliminar la condición de que para pasar la mayoría de proyectos en el Senado se necesitan 60 votos. Y lo que quiere el presidente Trump ahora es que se elimine esa condición para él poder reabrir el gobierno y para que se puedan pasar otras cosas que quiere el presidente Trump. Ahora, eso, digamos que siempre se ha visto como una mala opción, porque lo que hace esa meta de los 60 votos, ese requisito de los 60 votos, es que para la mayoría de cosas se necesite cierto apoyo, de modo que no se aprueben cosas extremas, sino que sea
algo realmente apoyado por los dos partidos. Entiendo el afán del presidente Trump. Alguien podría decir que eso es algo que el presidente puede hacer y de hecho lo está haciendo. Ayer volvió a postear diciéndole a los republicanos en el Senado que eliminen el filibuster y que utilicen esa opción nuclear. Sin embargo, yo no creo que eso vaya a pasar. Los republicanos, ¿en qué lo han hecho bien y cuál ha sido la estrategia? Mantenerse unidos todos los días de rueda de prensa, mostrándole a la gente qué es lo que en realidad está pasando y diciendo no vamos a negociar este tipo de cosas que están pidiendo los demócratas. Pero en realidad, más allá de eso, no hay mucho que se pueda hacer, a no ser de que efectivamente se utilicen la opción nuclear, como dice el presidente Trump, pero ya el líder de los republicanos en el Senado, el senador Thune y también el speaker Johnson han dicho que ellos no están de acuerdo con esa opción y seguramente los otros republicanos tampoco lo van a hacer. Entonces lo único que queda es mantenerse unidos y rechazando las peticiones de los demócratas para que eventualmente, por lo menos algunos demócratas, voten a favor de la resolución continua y veamos la reapertura del gobierno. Y no se me olvida, Vanessa, en Voz News, cuando nos dijiste de esas peticiones extremas y absurdas que pedían los demócratas, parte de ellas. Muchísimas gracias, Vanessa Vallejo, por acompañarnos en Voz Live. Muchas gracias. Y nosotros, antes de irnos a una pausa, le vamos a dejar la encuesta del día de hoy. ¿Necesita interceder la Casa Blanca para acelerar a conseguir una apertura de gobierno? ¿Usted qué opina? ¿Sí o no? Y mire qué interesante, mañana ya son las elecciones y usted no sabe cómo votar o no sabe nada de sus candidatos. Nuestra productora ejecutiva y presentadora de Voz News, Karina Yapor, nos cuenta qué debemos hacer paso a paso. Vamos a ver a Karina, adelante. Por cierto, ya hay elecciones anticipadas en casi todo el país. Le recordamos que hay una herramienta digital muy útil para informarse sobre estos comicios. Así que vaya a evoterguide.com, introduzca su dirección o código postal para obtener su guía de votante personalizada o simplemente vaya al mapa y escoja el estado en el que radica. Aquí escogemos Nueva York, en donde se está llevando a cabo la contienda para la alcaldía de la ciudad. Le va a mostrar quiénes son los contendientes, si son liberales o conservadores, como lo estamos viendo en este momento. Y si quiere indagar más acerca del candidato, en este caso Zoran Mandami, podemos ver el perfil del candidato demócrata socialista. Está calificado como de extrema izquierda. Usted puede accesar a varios documentos, quienes han contribuido a su campaña, cuestionarios sobre algunas posiciones de los candidatos. Por ejemplo, aquí le han cuestionado a Mandami sobre el derecho a la vida, se ha negado a contestar. Sobre la libertad religiosa también se ha negado a contestar. Sobre si en la economía se apoya el uso de fondos de los contribuyentes para presionar a la legislatura estatal o al Congreso, tampoco lo contestó. Y así sucesivamente usted lo puede hacer con cada uno de los candidatos en su estado, ciudad, condado. Es muy importante que participe en estos comicios y lo haga de una forma educada. Ahí está en pantalla, evoterguide.com. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud.
Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. Now we're looking at what we've had for 3.5 years and what we get under Donald Trump. It's a pretty easy choice. El voto hispano jugó un rol crítico en esta elección. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. Faith, family, hard work. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes por The Star. Ya estamos de regreso y hablando del cierre de gobierno que los demócratas quieren hacer el más largo de todos del presidente Donald Trump, vamos a escuchar en la rueda de prensa diaria al speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Escuchemos. Buenos días a todos. Estamos en el día 34 del cierre demócrata, día 34. Ahora es oficialmente el segundo cierre más largo en la historia de Estados Unidos. Y queríamos hacer un ejercicio simple con ustedes esta mañana para repasar solo un par de hechos importantes. Hay una cantidad asombrosa de manipulación psicológica e información falsa en la que los demócratas están involucrados en este momento. Y por eso pensamos que sería útil esta mañana, de manera muy breve y concisa, separar los hechos de la ficción. Solo existen afirmaciones falsas que han escuchado una y otra vez y simplemente explicar una vez más cuál es la simple verdad. Meredith, déjame ver la primera diapositiva aquí. Aquí está la primera. La afirmación obviamente falsa de los demócratas es que los republicanos han cerrado el gobierno. Los he escuchado decir esto yo mismo, todos lo han visto en entrevistas. Están culpando a los republicanos por el cierre y es patentemente absurdo. La siguiente diapositiva te mostrará el simple hecho, el obvio hecho que todos pueden ver. Son los republicanos quienes han votado para abrir el gobierno 14 veces. Ahora recuerda cómo sucedió esto. De vuelta en el 19 de septiembre, en la Cámara, los republicanos en la Cámara votaron para abrir el gobierno. La resolución continua limpia para mantener todo en funcionamiento. Cada paso demócrata, uno en la Cámara, votó para cerrar el gobierno, pero aún así lo aprobamos porque tenemos la mayoría, y entonces enviamos ese proyecto de ley al Senado. En 13 ocasiones diferentes, 13 veces, los demócratas han votado para cerrar el gobierno. Los republicanos votaron sí cada vez para abrirlo. Los republicanos en el Senado y la Cámara votaron para mantener las luces encendidas, para pagar a los miembros del servicio y a nuestras tropas que están en peligro. Agentes de la patrulla fronteriza, TSA, controladores de tráfico aéreo, todos los trabajadores federales, votaron para asegurar que los programas de nutrición para mujeres, infantes y niños continúen y que los beneficios de SNAP sigan llegando a las familias estadounidenses que lo necesitan. Pero, en contraste, los demócratas han votado no cada vez. Y lo que nos indigna es que han ido al Pleno del Senado. Los demócratas del Senado han votado no, han votado para cerrar el gobierno y luego han salido al pasillo a la cámara más cercana que pueden encontrar y han mirado al objetivo y han dicho, los republicanos están cerrando el gobierno. No tiene sentido. Es el ejemplo más extremo de manipulación psicológica en la historia de la política estadounidense. Y muchos en los medios les han permitido salirse con la suya. Es vergonzoso. Déjame mostrarte otra afirmación obviamente falsa. La afirmación obviamente falsa número 2 de los demócratas es que los republicanos están siendo irrazonables. Bueno, aquí está el hecho. Déjame ver el siguiente. El hecho es muy simple. Los republicanos se niegan a aceptar las demandas escandalosas de los demócratas. Ahora, ¿por qué decimos eso? Recuerden, los republicanos aprobaron una resolución continua limpia. Fue no partidista. Era un proyecto de ley simple que abriría todo el gobierno y podríamos hacer eso hoy. Si lo aprobaran hoy sin condiciones, todo volvería a funcionar y el gobierno trabajaría. Lo importante es recordar que ofrecimos esa resolución continua de buena fe.
¿Y por qué decimos eso? Porque fue ofrecido después de una negociación bipartidista y bicameral entre ambas cámaras, porque, como ves, tenías a los asignadores republicanos y demócratas, que se reunieron y estuvieron de acuerdo en la necesidad de una resolución continua a corto plazo para que pudieran continuar sus negociaciones sobre los proyectos de ley de financiación para todo el año. Esto es algo sobre lo que los demócratas han hablado apasionadamente y han actuado muchas veces en el pasado. Hemos contado aquí todos los días 13 ocasiones diferentes en la administración de Biden en las que aprobaron resoluciones continuas. Lo hicieron más recientemente en marzo de este año, cuando Chuck Schumer y 10 senadores demócratas, incluido el líder Schumer, votaron por la resolución continua y nos dijeron lo importante que era. Y escuchábamos al speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Aquí continuamos hoy, lunes 3 de noviembre. Estamos en vivo desde nuestros estudios en la ciudad de Miami. Recuerde que si siente algo extraño en la hora, es que el horario cambió. No se mortifique, nosotros seguimos aquí a la 1 p.m. en Voz Live. Bien, mire, una nueva entrevista en 60 Minutes. En una nueva entrevista, el presidente Donald Trump fue muy enfático en sus respuestas. El tema de Venezuela fue uno de los más importantes tras los fuertes rumores y noticias de grandes medios de comunicación que señalaron a final de la semana pasada que la administración Trump ya tenía identificados sitios clave donde operaba el narcotráfico en Venezuela, que podrían ser bombardeados en los próximos días. Trump, en su regreso de Asia en el avión, negó que esto fuese cierto. Vamos a escucharlo. Los informes que afirman que usted está considerando realizar ataques dentro de Venezuela no son ciertos. No, no es cierto. Ahora, en el programa de 60 Minutes, la pregunta sobre este tema llegó. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Y para hablar sobre este asunto nos acompaña Franklin Camargo, comentarista político de PragerU. Franklin, bienvenido. Y sobre todo hablar este tema contigo, que es de suma importancia. Hay una clara situación de presión contra Maduro y su régimen, de eso no hay duda. De hecho, este fin de semana hubo otro ataque a una nueva narcolancha. Un presidente jamás dirá las acciones militares que tomará con antelación, ¿no? Podemos recordar el ejemplo de Bush padre, cuando intervinieron en Panamá para arrestar a Noriega, o cuando la administración de Obama dio de baja a Bin Laden, ¿no? No hay confirmación de nada, pero ¿crees que esta vez hay un panorama que indica que esto es muy probable que pase, sobre todo también por la importancia que tiene Venezuela? Todo parece indicar que sí, que es muy probable que suceda. Ahora, ¿cómo se vería eso en términos prácticos? Siempre se suele utilizar el tema de la invasión en Panamá a final de los 80 bajo Bush padre, u otros ejemplos incluso en el Medio Oriente. Yo sería mucho más precavido en esos paralelismos. Lo que podríamos ver en Venezuela muy probablemente, y también así lo reflejaría incluso los movimientos que hay, los movimientos militares, sería una operación muy quirúrgica. Y ojo, operación quirúrgica que no necesariamente tenga como objetivo principal las cabecillas del chavismo, sino probablemente los centros, los laboratorios, la logística de todo lo que lleva el narcotráfico, porque esto es una operación antinarcóticos, sí, pero también obviamente un narcoestado. Yo quiero resaltar algo porque me parece fascinante y absurdo al mismo tiempo, la insistencia, obviamente, y ese es el rol del periodismo, no lo critico, de que Donald Trump revele las operaciones, de que Donald Trump diga si va a realizar un ataque o no en Venezuela, pero Donald Trump de una forma bastante poco común, al menos en cuanto a políticamente correcto se refiere, le dice, no te lo voy a decir, y no debería decírselo. Imagínense Harry Truman antes de lanzar una bomba atómica en Japón en plena Segunda Guerra Mundial, si él hubiese dicho a los medios que iba a hacer eso. Imagínate, esta operación obviamente cuando suceda, sí sucede, yo creo que sí sucederán operaciones a lo interno de Venezuela, repito, muy quirúrgicas, quizá bombardean unos laboratorios o realizan incluso un trabajo en tierra precisamente para tratar de neutralizar centros estratégicos importantes para el narcotráfico, pero nos vamos a enterar cuando ya haya sucedido. Aquí no habrá tal cosa como un aviso de una semana antes por parte de la administración Trump y no debería haberlo. Sí, mucha gente espera un comunicado oficial de la Casa Blanca sobre lo que va a suceder y claramente no es así. Ahora, Franklin, vamos a ponernos evidentes porque hoy es lunes. ¿En cuánto tiempo crees que esto pueda suceder? Hay mucha gente que anticipa, no, va a ser antes de fin de año. ¿Crees que pueda pasar algo más en este tiempo? Ponte que no sea el fin y que las operaciones continúen, pero algo de suma importancia antes de fin de año. Mira, yo creo que sí. A ver, estos despliegues militares cuestan dinero. Incluso, por hablar únicamente del para operaciones antinarcóticas, al menos desde un sentido convencional.
¿Esto qué quiere decir en términos prácticos? Cada día que la administración Trump tiene este despliegue, esta tensión, se mide en dinero, se mide en costo militar. Así que, en teoría, para disminuir esos costos, deberíamos ver operaciones militares dentro de Venezuela que busquen neutralizar esos puntos estratégicos o esas personas importantes dentro del narcotráfico. Deberíamos verlo pronto. Obviamente esto al final es especulación y son muchas variables, muchos elementos los que entran en juego, pero viéndolo incluso dentro de un punto de vista económico, debería ser pronto, porque cada día o semana que sucede es de mayor gasto militar para la administración Donald Trump. Veremos qué sucede con el tema de Venezuela, que siempre da mucho de qué hablar. Ahora, cambiando de tema, también le preguntaron al presidente sobre si correría por tercera vez y mostró que J.D. Vance y Marco Rubio están en esta línea sucesoria para el 2028. Vamos a escucharlo. Y mira que vemos que los demócratas hablan y hablan y hablan y hablan sobre todo esto, que crean una controversia, ¿no? De repente te salen y noticias sobre si Trump se postularía o haría algo para poder participar en las elecciones de 2028. ¿Qué puedes decir sobre esto y, por supuesto, sobre su declaración de la dupla J.D. Vance-Marco Rubio? Y que, por cierto, eso también formó parte de la campaña de los demócratas en el 2024. Era Donald Trump, si llega una vez más al poder, no lo va a abandonar. Esta será la última elección libre en Estados Unidos. Él va a querer correr una tercera, una cuarta vez. Bueno, vemos a Donald Trump obviamente negando esto. Ha emitido chistes en el pasado, se han publicado memes, se han vendido algunas gorras que dicen Trump 2020-28, pero cuando se habla realmente de considerar esto en términos serios, no hay un mecanismo legal y constitucional para hacerlo, y está bien que no exista. Yo estoy muy a favor de que exista la limitante de solamente 2 términos. J.D. Vance, Marco Rubio. Marco Rubio ha tenido una resurrección política impresionante. A inicios de la década del 2010, 2012, él se veía como ese liderazgo joven, hispano, con mucha elocuencia, con buenas ideas, que venía a refrescar la política estadounidense. Luego de su derrota en las primarias presidenciales en el año 2015, justamente cuando hubo una batalla muy disputada, muy fuerte con Donald Trump, parecía que su liderazgo perdía cierta fuerza y era un senador más del montón. Obviamente esto entre comillas, porque es una persona muy, muy preparada. Y ahora, como secretario de Estado, ha cobrado muchísima fuerza, dado que la administración de Donald Trump ha tenido importantes logros en frenar conflictos, guerras, acuerdos en el Medio Oriente, la presión a las dictaduras de la región en Latinoamérica que hablábamos previamente. Marco Rubio tiene algo interesante. Y es que por ahora, y digo por ahora porque todavía quedan más de 2 años para ver unas primarias, Marco Rubio tiene, al menos en apariencia, esa capacidad de unir 2 bloques en la derecha estadounidense. El movimiento MAGA, que es muy importante todavía, obviamente, y hay que ver qué tanta fuerza tiene sin Trump, eso también es otra pregunta que hay que hacernos, pero también logra unir y sumar a una derecha clásica conservadora, esa que todavía tiene nostalgia por Ronald Reagan. Entonces, Marco Rubio lo veo muy bien perfilado, con muchas posibilidades. Ahora, como compañero de fórmula de J.D. Vance, o como quizá otro candidato a las primarias contra J.D. Vance, yo creo que es más lo segundo. Marco Rubio quiere ser presidente y quizá no se conforme con una vicepresidencia. Lo importante de todo esto es que vemos cómo el Partido Republicano tiene relevo, tiene gente talentosa, tiene gente muy preparada para este cargo. Pero te queremos mostrar aquí una encuesta de CNN donde queda muy mal parado el Partido Demócrata en cuanto a candidatos para 2028. Es algo que todos nos preguntamos, vamos a verlo. Los demócratas en este momento están históricamente divididos. Es un completo y absoluto desastre. Es más desordenado que el sótano de un acumulador. ¿De qué estamos hablando aquí? El líder nacional en las encuestas tempranas, más del 25%. Normalmente ahí es donde están los demócratas. Biden estaba en 20, en más del 25% en 2020. Hillary Clinton estaba en 2008 y 2016. Gore estaba en el año 2000 y en el año 2004. En este momento en particular no hay nadie en la carrera demócrata para presidente que esté en las encuestas con más del 25%. El agua está bastante tibia. Si eres un demócrata que potencialmente está pensando en postularse en el año 2028, lánzate porque en este momento no hay un favorito. ¿Es eso? ¿Qué piensas? ¿Es eso porque cómo la gente ve al Partido Demócrata ahora mismo está contribuyendo a esto? Sí.
Creo que eso es en gran parte lo que está sucediendo. Es una de las razones por las que no hay un favorito. Nadie quiere poner a alguien en la parte superior de su lista de votación. Es porque en este momento la marca demócrata está en el sótano. Es basura total y completa en la mente del público estadounidense. La calificación neta de favorabilidad del Partido Demócrata, mínimos históricos en los tres. Wall Street Journal, 30 puntos por debajo. CNN, 26 puntos por debajo. Gallup, 26 puntos por debajo. Y eso está siendo impulsado en gran parte por el descontento dentro de la base demócrata. La base demócrata quiere algo diferente. Finalmente veremos a quién eligen. Será algo... Y es una encuesta, veíamos ahí el Wall Street Journal, veíamos Gallup, veíamos CNN, pero es que el medio que lo está pasando es CNN también, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué pasa con el Partido Demócrata? ¿Crees que tiene que ver también la radicalización del partido y que haya división interna por esto? Sí, son varios elementos. Hay incluso un quiebre dentro de los votantes demócratas. Hay un sector que todavía añora ese partido demócrata de vieja escuela, que era un poco de centro, que sí, siempre ha tenido ideas más progresistas en lo social, siempre ha tenido también posturas más estatistas en lo económico, más de ayudas sociales, más de impuestos altos, impuestos progresivos, pero en términos políticos era todavía un partido moderado. Todavía podíamos hablar incluso, por ejemplo, compararlo con la presidencia de Bill Clinton, una persona que además tenía posturas fuertes en cuanto a la inmigración ilegal. Eso ya no se ve en gran parte del Partido Demócrata. Pero hay otro bloque de votantes del Partido Demócrata también, que son los Mamdani, los fanáticos del socialismo, de la izquierda radical, del marxismo, que sí quieren ver una figura o un liderazgo que vaya en contra de los empresarios y las empresas, que intente ir en contra de la policía, que busque un rol más participativo del Estado y que además proponga disparates en lo social como tratamientos gratuitos para los niños que son transgénero, que además eso es una contradicción en términos. Para mí eso no existe más allá de en la mente de los pervertidos. Entonces, ¿qué está sucediendo ante esta incluso propia crisis o división a lo interno del Partido Demócrata? Hay una serie de líderes que además están completamente desgastados o quemados. Kamala Harris acaba de sacar un libro y está dando un tour por los medios de comunicación, y lo que le está recordando a los votantes es por qué perdió y por qué no le dieron la oportunidad de ser la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Newsom, por otro lado, tiene cierta popularidad y puede ser un contrincante fuerte, pero aún así, cuando uno ve a California cómo está en desempleo, en crimen, cómo ha sido su gestión, eso genera dudas también para muchos votantes, sobre todo para los independientes. Vemos acá a Alexandria Ocasio-Cortez, que da un discurso y que cree que porque está gritando e imita acentos, cree que va a apelar a la gran parte del electorado americano, pero lo que termina es recibiendo los aplausos de los más radicales de su propio partido. Así que no parece, por los momentos, que exista una figura demócrata, y esto te lo comparo con lo que te mencionaba Marco Rubio anteriormente. No parece existir una figura demócrata, progresista, que logre unir todas las fuerzas o que pueda generar un consenso dentro de sus propias bases y además convencer al electorado independiente. Que por cierto, el electorado independiente que actualmente es crítico de la gestión Trump, algunos le dan una tasa de desaprobación entre los independientes, vuelvo y repito, de 55%, son bastante críticos, pero que cuando voltean a ver al Partido Demócrata dicen, ¿sabes qué? Esto está fuera de control y no hay ninguna persona que le genere confianza. Franklin, aprovecho que estás aquí conmigo para abrir la siguiente encuesta a la audiencia, la segunda encuesta de hoy, que también me vas a tener que responder, a pesar de que ya te parece que la encuesta la hicimos con tus respuestas. Mira, ¿quién será el candidato demócrata a la presidencia en 2028? Pero es que mira las opciones: Kamala Harris, nos la nombraste; Gavin Newsom, nos lo nombraste; Alexandria Ocasio-Cortez, también nos lo nombraste, pero fíjate aquí, tenemos otra opción, ¿crees que pueda venir una persona desconocida, alguien de la nada, y unificar todo eso que tú estabas diciendo, todos estos puntos importantes dentro del electorado demócrata, y que ese sea el elegido al final? ¿O será más clásico, voy a decir clásico, aunque sé que no es la palabra, por irse del lado de Gavin Newsom, que sin duda alguna es uno de los que más resuena, ¿no? Sí, sí puede suceder, y de hecho es muy probable, y ya tenemos un ejemplo a una escala mucho menor,
pero es un ejemplo en sí mismo, que es Zohran Mamdani en Nueva York. Él no puede correr a la presidencia, desde allá lo aclaro, porque él no es nacido en los Estados Unidos, él es un ciudadano americano naturalizado. Puede ser alcalde de New York, puede ser incluso gobernador, puede ser senador, puede ser congresista. Afortunadamente no puede ser presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué lo pongo a él como ejemplo? Porque él es una cara radical de este socialismo fuerte, carnívoro, que busca nacionalizar los medios de producción, expropiar a casa, dar vivienda gratuita, tener una misión vivienda a lo Venezuela en Nueva York. Él quiere eso, que el Estado regule supermercados, que controle precios. Es decir, todas las políticas horribles que no han funcionado y que lo sabemos muy bien y que además son inmorales. Zohran Mamdani surge con esas ideas en enero cuando tenía 1% en las encuestas. No tenía grandes donantes demócratas, es la verdad. No tenía todavía un gran nombre. Él intentó ser rapero, fracasó. Viene de una familia exitosa, por cierto, porque han aprovechado el sueño americano y ahora él quiere destruir ese sueño americano desde adentro. Pero Mamdani vino a romper el establecimiento demócrata. Nadie conocía a Mamdani hace un año. En enero tenía 1% en las encuestas. ¿Qué hizo? Fue a todos los medios de comunicación posibles, fue a los podcasts, grabó videos en TikTok, iba y hablaba con los comerciantes, con ideas y propuestas nefastas, pero con una campaña que indudablemente le llegó a las personas y que le estaba generando éxito. Puede suceder eso a una escala presidencial. Es mucho más difícil, es mucho más complicado, pero cuando el descontento con la clase política es tan grande, cuando, como bien lo mostró la encuesta de CNN, no tienes ni siquiera un candidato que llegue al 20%, las probabilidades son mucho más altas, es mucho más factible. Tan factible que en la ciudad más grande del país, más icónica, vas a tener muy probablemente a Mamdani siendo el próximo alcalde. Donde, por cierto, él ganó las primarias demócratas y se las ganó a Cuomo, que ya había tenido un liderazgo en la ciudad, ya en el estado, una persona con un renombre importante. Incluso su padre, si mal no recuerdo, fue gobernador también del estado de Nueva York. Eric Adams, quien es el actual alcalde, ni siquiera se lanzó por la primaria demócrata porque sabía que iba a perder. Se lanzó como independiente y luego se salió de la contienda. Y Zohran Mamdani actualmente le está ganando a Cuomo, quien está corriendo como independiente, y al candidato republicano. Al final esto lo pongo como un ejemplo de una figura que no conocemos, que no tiene tanto renombre. Si hace una campaña exitosa, cuando un partido político tiene tanto descontento, tiene probabilidades de surgir. En una escala presidencial es mucho más difícil, mucho más complicado. Pero con el descontento y la ruptura que hay en el Partido Demócrata, puede que una figura que hoy pase por desapercibida, en 2 años termine llenando estadios y teniendo una popularidad alta. Y ojo que eso sería muy peligroso, muy terrible para el país. Yo no soy demócrata, pero qué bueno sería tener un partido demócrata moderado y no un partido demócrata que te habla de expropiar negocios. Algo sumamente grave lo que pasó en Nueva York, ¿no? Nosotros hemos escuchado las promesas de campañas de Mamdani y no las hemos escuchado aquí, justamente, las hemos escuchado del lugar de donde venimos. Es lo que decimos de la radicalización de la izquierda, que parece que ni este país se salva, ¿no? Mamdani sigue en la punta de las encuestas. ¿Cómo ha cerrado la brecha? Franklin, ¿qué significa el socialismo de mañana en adelante? En tal caso, nosotros no estamos dando como ganadora a Mamdani, lo decimos aquí, pero ¿qué significa el socialismo en la capital financiera del mundo, como es Nueva York? Hablamos de algo más radical de lo que se ve en California, que ya pensábamos que era bastante. Es un golpe durísimo, y es un golpe durísimo porque aun cuando yo no vivo en Nueva York, yo pudiese decir esto no me afecta en lo más mínimo, será otro ejemplo más de cómo fracasan sus ideas. No, Mamdani está creando un movimiento. Entra a TikTok, entra a Twitter, entra a Facebook, ve a YouTube. Hoy Mamdani está generando un movimiento entre los jóvenes, entre ciertos grupos minoritarios, que es un movimiento que dice, ¿sabes qué? Está bien, vamos a expropiar negocios privados, vamos a aumentarle los impuestos a las personas, vamos a ofrecer tratamientos gratuitos de cambio de género, vamos a desfinanciar la policía. Él está haciendo popular una serie de ideas sumamente peligrosas, sumamente absurdas, sumamente inmorales, que pueden ser mañana la cara, que para mí ya lo es hoy, pero vamos a ser un poquito más conservadores con lo que decimos. Mañana puede ser la plataforma demócrata en su totalidad. Para mí lo va a ser, definitivamente.
Es sumamente peligroso. A ver, ¿cuándo en un debate político estadounidense se iba a normalizar con tanta ligereza el tratar de tomar vivienda privada y transformarlos en comunas, el que el Estado controle supermercados, el que el Estado regule los precios de la renta cuando los controles de precios no funcionan y no han funcionado nunca y no funcionarán jamás? Eso es lo que está sucediendo en la ciudad más importante del mundo, la que tiene la ciudad con más votantes y la ciudad más icónica. Cuando uno piensa en Nueva York, uno piensa en Wall Street, uno piensa en la industria financiera. Bueno, esa ciudad va a elegir, muy probablemente, puede elegir a un socialista radical que está transformando el país, desafortunadamente. Aquí esta idea de que los demócratas no son como los socialistas que uno conoce en nuestros países. Uno escucha eso de los venezolanos demócratas tan frecuentemente. No, Mamdani no es como el socialismo de Chávez, esto es diferente. Esto se parece más a Noruega, esto se parece más a Suecia. No, Mamdani promueve que el Estado controle supermercados. Chávez lo hizo con Mercal y con Abastos Bicentenario. Él propone la construcción de vivienda pública. Chávez lo hizo con Misión Vivienda Venezuela. Él propone tomar y nacionalizar negocios privados. Chávez, famosos son los videos en donde va por las calles y dice: exprópieme este edificio, exprópieme aquel edificio. Los controles de precio. Es decir, está allí, es calcado. Y podemos hablar de Venezuela, podemos hablar de Cuba, podemos hablar de la Unión Soviética. Mira, en Alemania tuvieron que construir un muro, la dividieron en dos, y la Alemania del Este, la Alemania comunista, perdón, del Este, correcto, tuvo que construir un muro, no para evitar que las personas ingresaran, porque todo el mundo quería ir al país socialista, al lado socialista. No, lo construyeron para que sus propios habitantes no abandonaran ese país. Son ideas que no funcionan, pero que los neoyorquinos quieren tener una probada de eso. El Partido Demócrata quiere tener otra probada y lo quieren para todo el país. Este peligro es existencial, es real. Y quienes digan, bueno, esto va a ser bueno porque vamos a tener otro ejemplo de que no funciona. Los ejemplos por sí solos no son suficientes. Si fuesen suficientes, uno habla de Cuba, Venezuela y listo, la gente ya no vota por Mamdani. Los ejemplos son importantes, pero no son suficientes. Hay que dar una batalla mucho más allá. Una batalla también cultural. Decirle a Mamdani: no solamente es que los controles de precios no funcionan, es que tú no tienes derecho, el gobierno no tiene derecho a decirle a un propietario qué hacer con su propiedad. Y hasta que no tengamos esa valentía de defender las ideas con esa agresividad, con esa fortaleza, desde el ataque y no desde la defensiva, vamos a tener problemas como estos. Y Nueva York lleva ya años sufriendo éxodos de habitantes también, ¿no? Correcto. Y también pues es cuna de gobernantes demócratas. Podemos decir que también ya han tenido poco su ejemplo. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho y sabemos muy bien la capacidad que tienen este tipo de personajes como Mamdani para cumplir con lo que dicen, cumplir con sus promesas de campaña, pero ¿cómo lo hará? ¿Cómo puede poner autobuses gratuitos? ¿Cómo puede congelar la renta? Bajar los precios crear supermercados con precios bajos. ¿Está dentro de sus capacidades hacerlo? ¿Lo crees capaz de excederse, de pasar por encima de la ley para hacer esto y de devolver a Nueva York su pequeño reino? Si fuese por su voluntad propia, definitivamente sí, pero afortunadamente como alcalde tiene poderes limitados. Él puede tomar muchas decisiones en cuanto a la ciudad se refiere y otras no. Incluso dentro de lo que corresponde sus promesas, hay muchas cosas que él está prometiendo que no están bajo su autoridad como alcalde. Pero ¿por qué aún así es muy peligroso? Porque, y te voy a poner un ejemplo, el otro día, el domingo pasado, es decir, hace 8 días, él dio un discurso en un estadio en Nueva York, en donde hizo acto de presencia la gobernadora del estado, quien por cierto es demócrata, es súper ultra progresista, pero a ver, que no es una bolchevique como él, es radical, pero no es una bolchevique como él. Y cuando ella fue a hablar, le gritaban tax the rich, casi exigiéndoselo de una manera agresiva, fuerte. ¿Por qué pongo esto como ejemplo? Porque lo peor de Mamdani no es solamente lo que él podrá hacer en Nueva York en términos prácticos de políticas públicas, que al final eso no me afecta a mí directamente, bueno, sí me afecta porque por la importancia que tiene Nueva York como ciudad, ¿no? Pero el mayor peligro de Mamdani es la transformación ideológica de jóvenes de la mitad del país, de un partido político que ha de representar a la mitad de los estadounidenses. Ese es el mayor peligro. El mayor peligro es que una gobernadora del estado de Nueva York, quien quizá no comparte en todo con Mamdani, ahora se ajuste con ciertas ideas y políticas a lo que sí propone Mamdani, porque es la nueva ola del partido, porque puede con sus ideas
transformar el partido político por completo desde adentro. Tenemos años advirtiendo que el Partido Demócrata se ha estado radicalizando. Bueno, Barack Obama hoy o ayer respaldó finalmente de manera pública a Mamdani. Esa predicción o esa advertencia terminó siendo cierta, terminó siendo correcta, pero aún no hemos visto ni de cerca, pienso yo, lo mucho más que se puede radicalizar. Porque unos dicen, bueno, Mamdani es uno, solamente será alcalde. No has visto nada. Mamdani va a hacer que todas esas ideas que tú me estabas mencionando y que quizá no pueda aplicar todas como alcalde, él va a hacer que eso forme parte de la agenda nacional y que se haga en Chicago y que se haga en Miami con los demócratas que intenten ganar una elección allí y más importante que se haga en Washington, D.C. cuando los demócratas puedan tomar el Senado, el Congreso, la presidencia nuevamente. Y qué peligrosos son estos endosos de así por así, ¿no? Te gustará más o te gustará menos Barack Obama, pero que le den el endoso a un personaje como Mamdani, sin duda alguna es algo de relevancia y que también pues llama mucho a los votantes del partido. Lo vimos también con Hakeem Jeffries. Teníamos aquí a un estratega demócrata, Luis Montes Amaya, y nos decía que le había dado el endoso por obligación, ¿no? De sí por sí, porque lo tenía que hacer, pero es peligroso. Esto puede generar mucho más apoyo de las bases del partido y de la persona que vota, claro, que es realmente lo importante. Franklin Camargo, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y veremos qué sucede con Nueva York. Gracias. Y mire qué interesante esto que le vamos a mostrar aprovechando que mañana son las elecciones. ¿Usted sabe cómo votar? ¿Sabe cuáles son sus candidatos? Nuestra productora ejecutiva y presentadora de Voz News, Karina Yapor, nos cuenta qué debemos hacer paso a paso. Esto es desde nuestros estudios en Dallas. Vamos a verlo. Por cierto, ya hay elecciones anticipadas en casi todo el país. Le recordamos que hay una herramienta digital muy útil para informarse sobre estos comicios. Así que vaya a evoterguide.com, introduzca su dirección o código postal para obtener su guía de votante personalizada o simplemente vaya al mapa y escoja el estado en el que radica. Aquí escogemos Nueva York, en donde se está llevando a cabo la contienda para la alcaldía de la ciudad. Le va a mostrar quiénes son los contendientes, si son liberales o conservadores, como lo estamos viendo en este momento. Y si quiere indagar más acerca del candidato, en este caso Zohran Mamdani, podemos ver el perfil del candidato demócrata socialista. Está calificado como de extrema izquierda. Usted puede accesar a varios documentos, quienes han contribuido a su campaña, cuestionarios sobre algunas posiciones de los candidatos. Por ejemplo, aquí le han cuestionado a Mamdani sobre el derecho a la vida, se ha negado a contestar. Sobre la libertad religiosa también se ha negado a contestar. Sobre si en la economía se apoya el uso de fondos de los contribuyentes para presionar a la legislatura estatal o al Congreso, tampoco lo contestó. Y así sucesivamente usted lo puede hacer con cada uno de los candidatos en su estado, ciudad, condado. Es muy importante que participe en estos comicios y lo haga de una forma educada. Ahí está en pantalla, evoterguide.com. Muchas gracias, Karina. Ya saben, eVoterGuide, allí pueden ver el perfil de sus candidatos. Nosotros vamos a leer las encuestas que le realizamos el día de hoy sobre los temas más importantes del día. ¿Necesita interceder la Casa Blanca para acelerar a conseguir una apertura de gobierno? Esta fue la primera. Sí, un 67% y no un 33%. Estos fueron sus votos. La segunda encuesta, ¿quién será el candidato demócrata a la presidencia en 2028? Allí tenía varias opciones. Gavin Newsom quedó con un 31%. Mire qué importancia esto. Otro candidato con el mismo porcentaje que Gavin Newsom, un 31%, Kamala Harris un 25% y Alexandria Ocasio-Cortez un 13%. Llegó el momento de despedirnos el día de hoy. Gracias por estar conectados aquí con nosotros. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí nos consigue como @VozMedia. Nosotros mañana estaremos aquí con mucho más. Recuerde que mañana son elecciones, un día sumamente importante para nuestro país. Yo soy Verónica Silve. Hasta mañana. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra